La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 15 y el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En esta oportunidad, Dios nos va a hablar sobre la obediencia. ¿Cuánto muchos de ustedes y yo hemos desobedecido a la voz de Dios? O a la voz de nuestros padres, nosotros los jóvenes. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que ustedes y yo, como buenos hijos de Dios, debemos ser obedientes con nuestros padres y también con Dios. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Después de esto, dijo Samuel a Saúl: a mí me envió Yahvé para consagrarte rey de su pueblo Israel. Escucha pues lo que él te manda decir. Esta es la palabra de Yahvé de los ejércitos. He decidido castigar a Amalek por lo que le hizo Israel, puesto que no lo dejó seguir su camino cuando regresaba de Egipto. Ahora, vete y castiga a Amalek. Tú lo declararás anatema con todo lo que le pertenece. No le tendrás compasión, sino que matarás a todos hombres, mujeres, jóvenes y niños, bueyes y ovejas, camellos y burros. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telán. 200,000 hombres de infantería de la tribu de Israel y 10,000 de Judá. Avanzó Saúl hasta la capital de Amalek y se escondió en el barranco. Saúl dijo a los quenitas: apártense de los amalecitas, no sea que los haga desaparecer con ellos, ya que ustedes se portaron bien con los israelitas cuando subían de Egipto. Los quenitas pues se apartaron de los amalecitas. Saúl persiguió a los amalecitas desde Javilla hasta la entrada de Sur, que está al este de Egipto. Tomó vivo a Agat, rey de los amalecitas, pero pasó cuchillo a todo el pueblo. Saúl y su gente dejaron con vida a Agag y lo mejor de sus rebaños y ganados, vacunos y corderos. En una palabra, no quisieron condenar a la destrucción nada de lo bueno que había. En cambio, sacrificaron lo que no servía o carecía de valor. Entonces Yahvé dirigió su palabra a Samuel y le dijo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se conmovió y toda la noche estuvo clamando a Yahvé. Se levantó de madrugada y fue en busca de Saúl. Le avisaron que Saúl había ido a Carmelo, donde se erigió un monumento. Luego, siguiendo donde estaba su camino, había bajado a Gilgal. Samuel pues se vino donde Saúl. Al verlo, Saúl le dijo: que Yahvé te bendiga, he cumplido las órdenes de Yahvé. Pero Samuel preguntó: ¿y qué son esos balidos que llegan a mis oídos y esos mugidos que oigo? Saúl le contestó: los hemos traído del país de Amalek, porque el pueblo ha salvado las mejores ovejas y vacas con el fin de ofrecerlas en sacrificio a Yahvé, pero el resto lo hemos destruido. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame hablar y te contaré lo que me ha revelado Yahvé esta noche. Habla, respondió Saúl. Dijo pues Samuel: aunque te creías pequeño, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de las tribus de Israel y no te consagró Yahvé como rey de Israel? Pues bien, él te envió al combate con esta misión. Anda a acabar con todos esos pecadores, los amalecitas. Hazle la guerra hasta que no quede ninguno. ¿Por qué entonces desobedeciste a Yahvé? ¿Por qué te has abalanzado sobre el botín y has hecho lo que no le gusta a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: yo hice lo que me ordenó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, y condené a muerte a todos los amalecitas. Bien, es verdad que el pueblo ha tomado las ovejas y vacas, lo mejor, pero esto fue para sacrificarlo a Yahvé en Gilgal. Entonces Samuel dijo: a Yahvé no le agradaron los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Puesto que tú has descartado la orden de Yahvé, él te ha descartado como rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado,
desobedeciendo la orden de Yahvé y tus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y ven conmigo a adorar a Yahvé. Pero Samuel respondió: no iré más contigo porque has rechazado la palabra de Yahvé, y él te ha rechazado para que no seas más rey de Israel. Y como Samuel se daba vuelta para marcharse, Saúl lo tomó del extremo del manto, que se arrancó. Entonces Samuel declaró: hoy Yahvé te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. La gloria de Israel no se echa atrás, ni se arrepiente a diferencia de los hombres. A lo que Saúl dijo: he pecado, pero con todo, te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vengas conmigo para que adoremos a Yahvé. Volvió Samuel con Saúl y éste se postró ante Yahvé. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Y vino Agag hacia él muy tranquilo, pues pensaba: ha pasado el peligro. Pero Samuel le dijo: así como tu espada ha dejado sin hijos a tantas madres, así tu madre será madre sin hijos. Y Samuel degolló a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Después se retiró Samuel para Ramá, y Saúl a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y lloraba por él, porque Yahvé se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Yahvé dijo a Samuel: yo soy el que ha rechazado a Saúl, y he decidido que no reinará más sobre Israel. ¿Hasta cuándo pues vas a estar llorando por él? Llena tu cuerno de aceite, pues quiero que vayas a casa de Jesé, del pueblo de Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Samuel contestó: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Respondió Yahvé: lleva una ternera e irás como para ofrecer un sacrificio. Invita a Jesé al sacrificio y te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás al que yo te ordene. Cumplió Samuel lo que Yahvé le había mandado. Cuando llegó a Belén, los jefes de la ciudad salieron temblando a su encuentro y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Samuel le respondió: sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab, el mayor de edad, y se dijo: sin duda este será el elegido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Jesé a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel dijo: tampoco es este que ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero este dijo: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿está aquí todos tus hijos? Él contestó: falta el más pequeño que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: anda a buscarlo, pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor. Era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia. Y Yahvé dijo: levántate y conságralo con aceite, porque es este. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Luego se marchó Samuel y volvió a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo mandado por Yahvé lo atormentaba. Entonces los servidores de Saúl le dijeron: sabemos que un espíritu malo de Dios te atormenta. Si tú, Señor, lo permites, nosotros, tus servidores, buscaremos un hombre que sepa tocar la cítara, para que cuando te atormente el espíritu malo de Dios, toque y sientas alivio. Saúl respondió a sus criados: busquen nomás un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo. Y un servidor, tocando la palabra, dijo: hace poco vi a un hijo de Jesé, el belenita, que sabe tocar. Es valiente y hábil para la guerra, agradable para conversar y de buena presencia y muy favorecido de Yahvé. En vista de esto, Saúl envió mensajeros a Jesé con esta orden: mándame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Jesé tomó 5 panes, una botella de vino y un cabrito y lo envió con su hijo Saúl. Llegó a David donde Saúl y se quedó a su servicio.
Este le tomó mucho cariño y lo hizo su escudero. Con esto, Saúl mandó decir a Jesé: «Te ruego que tu hijo David se quede a mi servicio, porque me cae bien». Cuando el Espíritu de Dios atormentaba a Saúl, David tocaba la cítara, y Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga nuestros corazones un terreno fértil, donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, como les decía al principio, hoy la palabra de Dios nos enseña de que ustedes y yo debemos ser obedientes con nuestros padres, con Dios. Porque hoy la palabra de Dios nos dice que aquella persona que no sea obediente le puede ir mal. Es decir, está pecando contra Dios, porque a Dios no le gusta la obediencia, hermanitos. A Dios no le gusta la desobediencia. Dios quiere que ustedes y yo seamos obedientes con Él y con nuestros padres. Esto también va para los jóvenes. A algún joven que me esté escuchando, que esta palabra hoy nos enseñe a usted y a mí como joven que debemos ser obedientes. Porque la obediencia, dice Dios, que vale más que cualquier otra cosa. Que la obediencia vale mucho más que el dinero. Vale más para nosotros. Porque cuando vayamos al encuentro con Dios, ese va a ser el mejor regalo que Dios nos va a dar. Porque ustedes y yo fuimos obedientes. Pero si ahora nosotros nos volvemos desobedientes, tengamos en cuenta que vamos a tener un castigo grave. Porque es un pecado que hemos cometido ante Dios. Saúl desobedeció a Samuel. Desobedeció la voz de Dios. ¿Y qué le pasó a Saúl? La palabra de Dios nos dice que a Saúl le quitaron el puesto del rey. Dios le dijo que ya no iba a ser más rey. Y así fue. Y estaba castigado de una manera que era difícil, porque lo atormentaba un espíritu malo que era mandado por Dios. Ese era el castigo de Dios para Saúl. Porque Saúl había desobedecido la voz de Dios y la voz de él. Que esta palabra hoy, hermanitos, ustedes y yo aprendamos que la obediencia ante nuestros padres, ante Dios, vale mucho. Porque muchos de ustedes, ¿cuántos soy yo? A veces los jóvenes no desobedecemos a nuestros padres. Y a veces nos pasa algo. A mí muchas veces me pasó. Cuando yo no iba a la iglesia, yo era un poco desobediente. No quería hacerle caso a mi mamá. Y muchas cosas me pasaban por no hacerle caso a mi mamá. Ahora le doy gracias a Dios porque Él me llamó a su casa, a que siga su camino. Y he aprendido ahora cómo la obediencia vale mucho. Cómo la obediencia hace de su vida una mejor persona. Una mejor persona delante de todo el mundo. Ahora yo obedezco a mi mamá, obedezco a Dios, a lo que manda Dios, porque también nosotros debemos obedecer a lo que manda Dios, es decir, obedecer sus mandamientos. Porque, hermanitos, nos dice la palabra de Dios que la rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Lo dice en la primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice que la rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos.
Sabemos ustedes y yo que el pecado de los adivinos es grave. Es como aquel que confía en esos adivinos. Porque nos dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5, que maldito el hombre que confía en otro hombre, que aparta su corazón de Dios y pone su confianza en un hombre. Maldito aquel hombre que confía en los adivinos, en las cartas, en el tarot, en que le fumen el tabaco. En eso debemos de tener mucho cuidado, porque nos dice la palabra de Dios que la rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. El pecado de los adivinos, hermanitos, no es cualquier pecado de ustedes y yo que mentimos y ya no. El pecado de los adivinos es un pecado grave, muy grave, tanto como el que practica ese pecado, como el que va a los adivinos. Pues nos dice también la palabra de Dios que tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Si ustedes y yo nos volvemos porfiados con nuestros padres, con nuestros hermanos, con Dios, vamos a tener nuestro corazón como si fuéramos unos idólatras. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanitos, porque Dios le mandó a decir a Saúl que como había descartado la orden de Dios, pues Dios lo había descartado como rey. Si ustedes y yo descartamos las órdenes de Dios, tengamos en cuenta que nosotros vamos a ser descartados del amor de Dios. Porque es un pecado que a Dios aborrece mucho, 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 mucho. De que ustedes y yo seamos desobedientes. Que esta palabra, hermanitos, nos haga comprender que la obediencia es la primera causa fundamental del buen cristiano para agradarle a Dios. Que la desobediencia es la primera causa para el ser humano que le permite alejarse de Dios. Porque cuando ustedes y yo desobedecemos a Dios, nos alejamos de Dios y caemos en la perdición. Y eso es lo que Dios no quiere, que ustedes y yo no caigamos en una perdición que después no vamos a poder tener la salvación. Porque muchas veces las personas no obedecen a Dios porque tienen miedo. Porque hay otras personas que le meten miedo y se hacen creer que lo que le dijo la persona tiene razón. Pero es lo contrario. Entonces que esta palabra, hermanitos, nos enseñe que ustedes y yo seamos más obedientes con nuestros padres y con Dios. Porque es que algo interesante si hay en nuestros padres es que cuando nos dicen no hagas esto y nosotros de desobedientes vamos y lo hacemos, nuestro padre dice te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y cuando desobedecemos y hacemos lo que nuestros padres no querían que hiciéramos, nos aparece o nos pasa lo que nuestro padre nos dijo que nos iba a pasar. Y después nuestro padre, yo te dije que no lo hicieras. Yo te dije que te iba a pasar algo. Y es algo tan importante eso, hermanitos, la obediencia de ustedes y yo obedecer a nuestros padres, porque gracias a la obediencia de obedecer a nuestros padres, nosotros podemos mejorar en nuestras vidas. Gracias a la obediencia de Dios, nosotros podemos ganarnos la salvación. Que esta palabra, hermanitos, nos enseñe y que hoy nos invita a que ustedes y yo seamos obedientes. Obedientes con sus mandatos. Más en este tiempo de Cuaresma, que Dios nos invita en este tiempo de Cuaresma a ser más obedientes con sus mandamientos, con los que nos manda la Santa Iglesia Católica en tiempo de Cuaresma. Si ustedes saben a qué nos manda en Cuaresma la Iglesia Católica, colóquenlo en los comentarios. ¿Cuáles son las cosas que nos manda la Iglesia Católica en tiempo de Cuaresma? Yo les voy a dar uno: la oración. Les voy a dar otro: el ayuno. Hay otros. Si ustedes lo saben, colóquenlo en los comentarios. ¿A qué nos invita Dios o a qué nos invita la Iglesia Católica en tiempo de Cuaresma? Colóquenlo en los comentarios. Porque en este tiempo de Cuaresma, hermanitos, Dios nos habla hoy de que ustedes y yo seamos obedientes a sus mandatos para poder vivir esta Cuaresma con respeto, con amor, con mucha vocación como se debe.
Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que si les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.